Buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Bendecidos? Amén. ¿Quiénes vinieron a recibir un milagro en sus vidas? Dice en Isaías 55:1, ¿pueden buscarlo, por favor? Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Cuando yo estaba haciendo mi devocional, que a todas estas es una partecita que a uno le cuesta, pero que enriquece muchísimo. Y es ahí donde el Espíritu de Dios empieza a moverse a nuestro corazón y a sacar todo aquello que está impidiendo que nuestro crecimiento sea real. Cuando yo leí esta palabra, yo le decía a Dios, bueno, pero ¿cómo así que uno puede comprar sin dinero vino y leche? ¿El vino qué es? El vino nos da alegría, nos pone contenticos. ¿Y la leche qué es? Alimento. Cuando yo veía esta palabra, yo le decía, bueno, Dios, yo quiero que tú me des revelación profunda. Y me remontó al momento cuando, yo no sé si ustedes saben, yo fui paralítica, cuadraplégica a la edad de 5 años. Y estando allí, yo tuve un encuentro personal con Dios. Fue la primera vez que me vi con Él. Y sentí que era la última vez que yo estaba ahí y que ya era mi tiempo de partida. Y yo le dije, Señor, levántame y dame la oportunidad para poder servir a las personas que lo necesitan. Y fue cuando Dios paulatinamente me fue levantando. Fue la fe la que hizo que mi mente se recubriera para no escuchar lo que el enemigo me decía. No va a poder volver a caminar, es mejor que le pida a Dios, le dijo el médico a mi mamá, que se muera porque ella quedó como un vegetal. Y yo dije, Señor, ese milagro lo compré con la fe. Y hoy, gracias a Dios, si yo no cuento que yo fui cuadraplégica y muestro cuál fue la secuela que me quedó, la gente no lo creería. El segundo milagro fue cuando, nosotros, ustedes todos saben que vivimos en una pieza en las ferias, al frente de las ferias, forrada en guadua y cartón, por 7 años. Dios nos regaló una casita, yo la bendigo todos los días de mi vida, pero yo no quería esa casita porque era en una loma. Y nosotros llegábamos con Gladys del colegio a las 6 de la tarde a San Isidro y resulta que teníamos que subir esa loma y llegábamos a la casa a las 9 de la noche, cansados, para volver otra vez al otro día en la misma situación. Cuando llovía era fácil, poníamos un cartón y nos deslizábamos, pero para subir era terrible. Bueno, entonces nosotros asistíamos a una iglesia pequeñita en la Resurrección. Y ahí empecé a alimentar la fe. Cuando tenía 12 años, me paré en la punta de la loma y dije, bueno, Señor, si tú dices que todo lo que te pidiéramos en el nombre de tu divino Hijo, tú no lo concedes. Y si tú me levantaste de esa cama, yo quiero que tú nos des una casa de 2 pisos al noroccidente de Bogotá. Si yo hubiese sabido dónde estaba la ubicación, yo la pido en Rosales. Tengan la seguridad. Pero no, yo no dimensionaba, pero le creía a Dios. Todos los días me paraba en la punta de la loma y le decía, Señor, gracias por esa casa de 2 pisos al noroccidente de Bogotá. Así duré como por 20 días. Cuando un día llega mi mamá del Congreso y me dice, mira, van a repartir unas casas en tal parte, y yo le digo, ¿dónde está la ubicación? Ella me dijo en el Garcenal, digo yo, ¿y dónde está la ubicación? En el noroccidente de Bogotá. Yo, sí, esa es la casa que yo le estoy pidiendo a Dios.
Mira, cuando uno pide, cuando la palabra de Dios dice que tú tienes que ser como un niño, el niño no mide si se puede, no mide gastos, no mide nada. Él le cree a su papá Dios y Dios es nuestro papá. Entonces yo empecé a creerle a Dios que Él nos había dado una casa de 2 pisos al noroccidente de Bogotá. Entonces yo osada le pregunto a mi mamá, ¿cómo son las casas? Entonces ella me dice, hay 4 etapas, entonces la primera tal, la segunda tal, la tercera tal, la cuarta tal, tiene 2 entradas, tiene un local y está sobre la avenida. Y yo le dije, chanfle, esa es la que yo quiero. Yo no me di dinero, yo no me di posibilidades, pero seguí pidiendo la casa. Resulta que a mi mamá no le interesaba la casa porque ya teníamos una en la que ella estaba feliz, pero yo no quería esa casa. No teníamos agua, no teníamos luz y ellos tenían que levantarse a la 1 de la mañana a la pileta a coger el turno para el agua. Yo, por lo tanto, no quería eso. Yo le decía a Dios, si yo soy tu hija, tú me das lo mejor. Y uno no debe conformarse con lo que tiene. Uno debe pedir cada vez algo mejor. Bueno, resulta que un día arreglando la casa, encuentro el bendito formulario debajo de la cama, roto y sucio. Y yo lo lleno y le digo, mamá, llévalo. Me dice, no, mamá, no, mi amor, no nos van a dar porque nosotros tenemos ya esta casa que en esa entonces era por la Caja de Vivienda Popular y la que tenemos hoy en día, que ya no es de 2 pisos sino de 4, era por el instituto. Ella dijo, no, no nos van a dar, no puedo, no tengo plata, no nos alcanza, todo no, no, no. Y yo, llévalo, mamá, llévalo. Solamente tú haz tu parte, que Dios hace la suya. Bueno, eso pasó así, ella fue, llevó el formulario, la señora le dijo, no, ya todo está adjudicado, no hay. Entonces mi mamá le dice, mire señora, recíbame el formulario porque si mi hija me encuentra el formulario, me devuelve, no me deja entrar. Bueno, la señora le recibe el formulario. Nosotros teníamos que viajar a Medellín porque mi mamá dependía de los políticos y íbamos pues a que le dieran a ella su carta de recomendación para el 20 de julio. Era la instalación del Congreso. Nosotros llegamos a la casa, bueno, viajamos y yo empecé, mire cómo es la fe, yo empecé a decirle a todo el mundo, tenemos 2 casas y una de 2 pisos al noroccidente de Bogotá. Cuando mi mamá me escucha eso me dice, vení, el torcido pellizco que era mortal, ella me lo mete y me dice, deja de decir eso, embustera, ¿dónde está la otra casa de 2 pisos? Y yo me agarro a mi brazo y le digo, madre, si tú no crees, no estorbes a mi fe. No quiero volverte a escuchar decir eso. Yo, bueno, pues cuando nosotros regresamos, en esa época era el Marconi. Abrimos la puerta y lo primero que encontramos fue 2 Marconis. Nos habían adjudicado la casa de 2 pisos al noroccidente de Bogotá con una retroactividad, eso fue en julio, con una retroactividad de enero. La persona que había desertado nunca apareció, la que había sido adjudicada a su casa. Entonces cuando mi mamá se Marconi me dice, ve vos muchacha en el problema que me has metido, ¿ahora qué vamos a hacer? No tenemos con qué comer y ahora sí hay que pagar esto con intereses y retroactividad. Yo dije, mamá mía, y le digo, madre, si Dios nos dio esa adjudicación de esa casa, Dios nos va a dar el dinero para pagarla. Usted tranquila, descanse en Dios. Ella se quedó callada, se fue a trabajar y oh sorpresa, cuando ella llega, ella muestra sus cartas de recomendación y cuando a los días la nombran a ella su jefe de aseo.
y le dan una retroactividad exactamente con el valor del dinero que ella tenía que pagar. Entonces, cuando yo leo este pasaje, entiendo que tú puedes comprar un milagro con la moneda de la fe. Era una niña de 12 años y Dios nos dice que nosotros debemos ser como niños, creyéndole a Dios, sin dejar de soñar. Entonces, yo empecé a analizar, yo le decía a Dios, háblame, ¿qué impide que yo pueda tener el milagro? Los obstáculos que para nosotros son un gigante. Y nosotros cantamos, y el gigante, y nosotros seguimos muertos del miedo. Y si nosotros realmente estamos alabando a Dios y estamos cantando, tenemos que creer lo que estamos cantando. Porque Dios es el que derriba a los gigantes. Entonces, me fui a buscar cuántas clases de fe hay. Y encontré 4 clases de fe. La primera es la fe ciega. Dice, es un salto a la oscuridad. La segunda es la fe irracional. Fe como un salto irracional. Todo se opone a la realidad. Y esa fue mi fe. Todo se opone a la realidad. Yo di un salto de fe cuando empecé a declarar que teníamos esa casa. Era la oscuridad, mi mamá no la veía por ningún lado, no era posible. La tercera fe es la justificada. Y esa es en la que nosotros andamos siempre. ¿Cómo les parece? Nosotros tenemos fe en que vamos a hacer. Tenemos fe en el trabajo. Tenemos fe en el conductor que va manejando el carro. Tenemos fe en el marido. Tenemos fe en la plata que nos va a llegar. Pero tenemos la fe errada. Esa fe trae esclavitud. Porque esa fe nos trae miedo, esa fe nos trae temor, esa fe nos trae parálisis, porque estamos mirando cómo lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Cuando tú pides un milagro, no puedes ponerlo en tus manos, tienes que ponerlo en las manos de Dios. Que Él es el que abre las puertas, Él es el que apareja a las personas, es el que da la victoria antes de enfrentarnos a la batalla. Entonces, yo miraba la historia de David y de Goliat. Y yo veía que cuando David escuchó que todo el pueblo temía enfrentarse a ese Goliat, él fue y dijo, yo puedo, yo soy capaz. Y Saúl le dijo, no, tú eres un muchacho, tú no puedes enfrentarse a ese Goliat. ¿Y qué hizo? Lo menospreció, vio en poco lo que era él. Pero ¿qué hizo David? Él buscó quién era él en Dios. ¿Por qué? Porque David tenía una comunicación constante con Dios. Y esa comunicación constante con Dios fue lo que lo fortaleció en el momento de la adversidad, en el momento de enfrentarse al Goliat. Si nosotros estamos desnutridos espiritualmente, nosotros no podemos enfrentarnos a ese Goliat. No podemos decirle al Goliat, espérate, yo voy a leer la palabra, voy a ayunar y después me enfrento a ti. No. Él estaba listo. Como cuando uno tiene las defensas altas, llega el virus, no te toca. Pero si tú tienes las defensas bajitas, llegan los dardos del enemigo y lo derriba a uno. Y yo empecé a analizar
la historia de David y Goliat. Y saben, descubrí que David estaba fuerte en Dios y Goliat estaba fuerte en sus fuerzas. ¿Y saben por dónde derrotó David a Goliat? Por la mente, por sus pensamientos, porque era donde estaba su debilidad. Él era arrogante, era soberbio, era egoísta, vanidoso, y su fuerza estaba en lo externo, en sus fuerzas. ¿Y David quién era? Un pastorcillo insignificante a la vista de Saúl y del pueblo, del mismo gigante. Entonces, cuando David se le acercó a Goliat, Goliat le dijo: pero tú ¿cómo vienes a mí? Y David le dijo: no, es que yo vengo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cogió, avanzó, nunca se quedó quieto por el miedo ni por el temor, nunca lo contempló. En él había la fe absoluta que quien iba delante de él era Jehová de los ejércitos, con el que él iba a ganar la batalla. Y yo quiero que me acompañen en este pedacito donde dice, David empieza a profetizar aún en el campo de batalla y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Dice, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a los aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que Dios es Israel. Y dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Cuando yo leí esta palabra, yo fui a 1 Samuel 17 y la palabra es muy extensa, es hermosa. Habla de los miedos, de los temores a los que uno se enfrenta cuando encuentra a un Goliat, a un gigante. Y yo pensaba dentro de mí, ¿qué es lo primero que yo confieso cuando tengo un problema? No puedo, no tengo. Es que yo me paralizo. Yo les pregunto, ¿han tomado la medicina espiritual todos los días cuando yo empiezo a hablar en queja, en derrota? La palabra de Dios está ausente. Hay dos naturalezas: la naturaleza humana, que es en nuestras fuerzas, la naturaleza espiritual, que es en Dios. Todos pasamos por procesos, pero de mí depende que el proceso sea corto o sea largo. Yo me puse a analizar, Señor, dame cómo mostrar que en Dios el proceso es corto. Claro, cuando está la adversidad, nosotros debemos remontarnos a las alturas como el águila. Y no debemos hacer como las gallinas, mirar para abajo a ver qué pesco, quién me ayuda. No, Dios quiere que nosotros remontemos a las alturas. Y yo de pronto me vi montándome en un avión, viajando a X lugar. Yo lo pongo a Medellín porque mi mamá todos los días me dice, vámonos para Medellín. Entonces dije, bueno, yo me monto en el avión, decido actuar. Cuando yo estoy en el avión, yo descanso.
Y creo que Dios es el que va conmigo. Y dura el proceso, sin decir una mentira, 1 hora o 1 hora más o menos, pero no me puedo eximir de la turbulencia. La turbulencia está, yo la siento. Pero también puedo decidir irme por tierra. Y si yo voy por tierra me demoro 8 horas, el proceso es más largo. Puedo estar expuesta a que yo me pinche, puedo estar expuesta a que haya un accidente en el camino, puedo estar expuesta a que haya derrumbes, a todas las cosas que se pueden presentar cuando yo voy en mis fuerzas. Pero cuando yo voy en las fuerzas de Dios, imagínense, el avión despega y al principio que va despegando, los problemas se van viendo así de grandes. Y resulta que llega un momento en que el problema desaparece. Y cuando llega, yo estoy en otro lugar, en otra dimensión. Eso fue lo que me pasó a mí en el tiempo, en todas las adversidades que yo he pasado, que han sido muchísimas, pero es específico en el tiempo cuando yo estuve con la parálisis, el tiempo de recuperación. Si yo no lo hubiera hecho en Dios, yo miro las circunstancias y empiezo a vociferar. Entonces yo después entendí, ¿por qué fue que Dios me dejó muda por ese tiempo? Pues claro, porque si yo empiezo a vociferar y a decir, es que no voy a caminar, es que no puedo, nunca me voy a levantar, nunca. Y en ese proceso Dios permitió que yo ni siquiera el habla la tuviera. Entonces empiezo a entender por qué las cosas de Dios son perfectas cuando tú descansas en Él. Pero todos somos criaturas del universo, creación de Él. Y solamente son sus hijos aquellos que aceptan a Dios en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y ahí es cuando la palabra dice, venid y comprar sin dinero. Lo primero que compramos es la salvación. Lo segundo que compramos es la salvación generacional de nosotros y toda nuestra familia. Porque la palabra de Dios dice, serás salvo tú y toda tu casa. Y la palabra es viva y es eficaz. Y Él nos da la salvación. Dice en la fe bíblica, dice, esta nos libera de la esclavitud. ¿Y cuál es la esclavitud? Nuestros pensamientos de derrota, nuestros pensamientos y sentimientos de impotencia, de miedo, de temor. Si yo oro y le digo, si dice la palabra de Dios, si tuvieres fe como un granito de mostaza, tú le dirías a este monte, pásate y échate en el mar. Si creyeres, eso pasará. Pero si tú oras como la señora que va y hace el ensayo y ora y cierra la cortina y dice, hace el ejercicio, montaña, pásate para allá. Y cierra la cortina y al otro día se para a mirar si la montaña se pasó y dice, yo sabía que la montaña no se iba a mover. ¿Tenía fe? Sí, tenía fe que eso no iba a pasar. Claro, existe la fe negativa. Ella oró con la fe negativa. Ella oró creyendo que no iba a haber un milagro. Y ustedes cuando oren, tienen que orar creyendo. Así no pase nada. Así no vean nada. Así crea que no va a pasar. Los médicos dicen, va a pasar esto. El médico le dijo a mi mamá, ella quedó como un vegetal. Y yo estaba escuchando, pero no podía hablar. Y yo enseguida dije, no, yo voy a caminar. ¿Yo qué hice? Empecé a profetizar como David
en el campo de batalla. Yo empecé a profetizar lo que iba a pasar en mí. Eso mismo hizo David en el campo de batalla. ¿Y dónde derrotó David a Goliat? En sus debilidades, que eran sus pensamientos. La loca de la casa que maneja mis sentimientos y mis emociones, donde yo soy esclava, dice la palabra de Dios, que la fe bíblica es la que me hace libre de la esclavitud. Y algo que me llamó la atención acá, y es que en el versículo 11 dice, oyendo Saúl, mentiras, arriba dice, seremos vuestros siervos, dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, ellos serán vuestros siervos. Y nosotros somos siervos de quién cuando no estamos en Dios. Somos siervos de Satanás, esclavos del miedo, del temor, de la angustia, de la ansiedad, del no puedo, del no se puede, del quién sabe, el de pronto. Cuando Dios dice te restituiré, no pregunte cómo, solamente créalo. Cuando Dios te dice te sanaré, porque Él nos da la promesa, créalo, porque Él ya lo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él nos compró con sangre. Y bueno, cuando nosotros nos montamos en el avión, estamos descansando. Así es la parte espiritual, descansamos en lo sobrenatural. Pero cuando nosotros nos vamos y decidimos darnos el paseo por tierra, adivine cómo llegamos allá: cansados, trajinados, con sueño y encalambrados. ¿Sí? Dice, espérate a ver. Bueno, ahora quiero que miremos quién era David en Dios. David confiaba en Dios. David recordó quién era él en Dios. David no permitió que lo vistieran con algo que no fuera de él. David no escuchó cuando lo tuvieron en poco. David profetizó lo que iba a hacer contra el Goliat. Avanzó y accionó pronto a la batalla, creyendo que el poder de Dios estaba en él. Él no dijo, espérese un momentico, voy a ir a ayunar a ver para que Dios me fortalezca. No, él estaba fortalecido. Y vulgarmente digo, no lo cogieron con los calzones abajo, porque él estaba lleno del poder de Dios. Dice, y entonces yo digo, ¿quién era Goliat? Era alguien que en sus fuerzas inspiraba miedo, temor. Era un gigante. Y él estaba fortalecido en lo que estaba en su entorno. Cuando nosotros permitimos ponernos atuendos que no somos como hijos de Dios y nos presentamos a la batalla, vamos cansados de cargar algo que no es nuestro, porque el Espíritu de Dios es el que está dentro de nosotros y Él va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos lo creen? Entonces dice, nuestros procesos en Dios son clave. Nuestros procesos en Dios son sí y amén. Ahora dice, yo puse así, ¿cómo adquirir la moneda de la fe? Resulta que cibernéticamente, yo no sé cuántos conozcan la moneda cibernética del Bitcoin.
Y uno puede comprar con esa moneda, pero no es tangible. Pero esa moneda puede desaparecer y mucha gente puede perder lo que haya invertido ahí. Resulta que la palabra de Dios dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino que nuestro reino está arriba. Si yo voy para Europa, ¿yo qué moneda compro? El euro. Si voy a Estados Unidos, ¿yo qué moneda compro? Los dólares. Pero si yo soy ciudadano de este mundo, del reino celestial, ¿cuál es la moneda para comprar todos los milagros que yo quiera? La fe. La fe. Por eso denominé la fe la moneda del celestial. Dice, ¿cómo adquirir la moneda de la fe? Yo, buena pregunta. La primera cosa que debemos tener claro es que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y resulta que cuando nosotros estamos en la adversidad, nosotros vamos donde ¿a dónde vamos primero? ¿A dónde vamos primero? A nuestras personas que nos ayuden a que nos den la salida, pero lo hacemos ¿cómo? En nuestras fuerzas. Y Dios quiere que primero aprendamos a buscarlo, porque en Él está la savia, en Él está la fortaleza, en Él tenemos la victoria. Por encima de la adversidad, por encima del no se puede, Dios nos dio la victoria. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo, Él no dice un pedacito, no, todo lo demás será añadido. La segunda es comiendo la palabra que vivifica mi alma, que da libertad a mis pensamientos. Lo primero que cae cautivo mi vida es en los pensamientos. Los pensamientos atan mis emociones y mis sentimientos, y luego esto florece en mi boca y luego lo voy a poner por acción. Pero si yo estoy en Dios, mi pensamiento tiene que ser dar gracias, Señor, gracias, porque así esté pasando por esta adversidad, tú vas conmigo y tú tienes un propósito en medio de estas circunstancias, y gracias porque todas las cosas en ti son sí y amén. Y es cuando yo puedo declarar la palabra, porque la conozco, porque la he comido, porque la he vivido. Si la palabra de Dios te dice que todas las cosas ayudan para bien en medio de la adversidad, ¿ustedes qué pensarían? Si yo en medio de una parálisis en la que yo no me podía mover, yo le decía Señor, y no conocía la palabra, yo le decía Señor, gracias. Mentalmente le decía Señor, gracias. Gracias, porque todas las cosas obran para bien. Y saben, todas las cosas obran para bien. Dios me formó allí en esa cama por un tiempo, Dios me ha levantado, Dios ha podido hacer cosas grandes en otras personas a través de mis testimonios. Y yo puedo decir, no lo leí, lo viví. Y yo puedo decir, Dios me dio la moneda de la fe, la moneda celestial, para comprar no uno ni dos, todos los milagros que yo quiera. El gigante no me puede ganar, porque Dios ya me dio la victoria. Dios nos dio la victoria, por favor, créanlo. No miren con los ojos humanos, miren con los ojos de la fe. Porque Dios permite que pases por este desierto, porque a raíz de ese desierto yo voy a la iglesia, yo busco quien me ayude, yo busco quien ore por mí, quien me dé la palabra. Pero no podemos quedarnos raquíticos, tenemos que buscar la fuente que es Cristo Jesús, tenemos que buscar el alimento que me fortalece.
dice, entender que la fe es la llave que activa mi milagro. La fe es la llave que activa mi milagro. Si yo lo creo, yo lo puedo, yo lo recibo. Dice, creer que ya está hecho después de pedirlo, y es dando las gracias. En Marcos 11, 22, 23 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Y el 23 dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, será hecho. Y esa partecita a uno le cuesta, porque un día creo y soy victoriosa, como el mar. El mar viene, conquista y tiene la fe en ese momento. Pero cuando no ve que nada pasa, volvemos y retrocedemos y decimos, no pasa nada, no, a lo mejor no es la voluntad de Dios. Y vuelve otra vez y yo me prendo y vuelvo otra vez y conquisto. Y otra vez no pasa nada y vuelvo y retrocedo. Esa no es la fe que Dios quiere que tengamos como pueblo de Dios, como ciudadanos, ciudadanos celestiales. Nosotros tenemos que permanecer en lo que hemos pedido. Dice, saber esperar en Dios, eso sí que nos cuesta. Ay, Dios mío, por favor, ¿cuándo será que tú me vas a responder? Yo quiero, pongámosle, quiero un BM, Padre, pero que no vaya a pasar lo que me pasó a mí, que yo le pedí a Dios un carro, cuando me lo dio me asusté. Fui, tomé las clases de conducción, me dieron el carnecito del pase y después no lo volví a coger el carro. No les vaya a pasar eso. Hay que accionar todos los días y creer que lo que Dios me da es lo perfecto, pero tenemos que saber pedir, porque después la bendición, cuando la tenemos, se nos vuelve una papa caliente y no sabemos qué hacer con ella. Entonces, ojo con eso. Dice, esperar en Dios. En Hebreos 11:1 dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo siempre he pensado que la fe es como cuando yo pido el domicilio. Señorita, necesito que me traiga un combo de medio, pollo y medio. Y yo hago el pedido y me siento a esperar mientras tanto hago otras cosas. Y creo que el Señor me va a llevar el pedido. Así mismo tenemos que ser con Dios. Pero antes de colgar yo le digo, Señor, muchas gracias, muy amable. Y cuelgo. Nosotros tenemos que pedir con acción de gracias. Dice, dice orar sin cesar. Cuando yo oro sin cesar, es que soy constante en lo que quiero, en lo que pido. Hay una fábula, bueno, yo no sé si será fábula, el caso es que había una maratón de animales y todos los animales se estaban inscribiendo en la maratón. Resulta que llegó la tortuguita ya y la tortuguita no tenía nada que hacer frente a los otros animales. Entonces todo el mundo le dijo, ¿pero tú te vas a presentar? Sí. ¿Pero tú no vas a ganar? Sí. Yo lo sé. Toda la murmuración le llegó. El día de la maratón, la tortuguita se puso unos audífonos aquí y empezó la maratón. Y ella veía que todo el mundo le hacía así. Y ella creía que todo el mundo le estaba diciendo, bravo, vas ganando. Pero ella solamente miraba eso y ella se llenó el corazón pensando que todo el mundo le estaba haciendo barra. A sorpresa que la tortuguita llegó de primeras y gana la maratón. Entonces todo el mundo le pregunta, ¿y tú cómo hiciste?
Y en ese momento la tortuguita se quita sus tapones. Y encontraron la razón por la cual la tortuguita nunca desistió. Ella insistió, persistió y nunca desistió de su meta. No vio los obstáculos, no vio los gigantes. ¿Cuántos de nosotros empezamos algo y después nos llenamos de excusas para no terminarlo? Porque nos dejamos derrotar de los gigantes que van manejando mis pensamientos. Hoy quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es el gigante que está atormentando su vida? Porque esa es parte de la esclavitud. ¿Cuáles gigantes o cuáles pensamientos, mejor, están manejando mis sentimientos y mis emociones? ¿Qué gigante hay en donde cuando se dice no puedo? Porque Dios dice, sí puedes, sí se puede. Pero también en la palabra de Dios, en la parte donde dice que pidiéramos conforme a su voluntad en el Padre nuestro, también tenemos que aplicar eso. Padre, si es tu voluntad. Y Él nos dice en Santiago que nosotros debemos decir siempre si es la voluntad de Dios, porque a lo mejor lo que yo quiero no es lo que Dios quiere, porque nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y cuando nosotros ponemos en las manos de Dios nuestros proyectos, Dios aparta de nuestra vida lo que no nos sirva. En estos días, recordando algo que Misael les decía, les comentaba, hace muchos años yo vivía en Calvo Sur y yo no me veía con ellos. Ellos estaban en el noroccidente de Bogotá, en la casa de 2 pisos al noroccidente de Bogotá. Y yo estaba haciendo mis quehaceres y siento en mi corazón llamarlo. Oiga, Michael, ¿usted piensa viajar? Y él se queda callado y me dice, ¿por qué? Y yo, porque el Espíritu Santo me muestra que piensas viajar, pero Él te dice que te va a bendecir donde tú estés, pero que la voluntad de Dios es que te quedes aquí. Él no sé qué va a hacer contigo, pero Dios te tiene para estar aquí, no para que te vayas. Él se quedó callado y desistió de su viaje. El viaje era a Venezuela porque Teresa y Misael son venezolanos y él pensaba irse para Venezuela. Pasaron los años y mire, Dios que todo lo sabe, qué le sirve a uno y qué no le sirve, Dios le guardó desde antes, porque Misael ni siquiera estaba casado. Dios lo guardó de ir a hacer vida en otro lugar donde quizá hubiese tenido que salir y dejar todo tirado. ¿Qué debemos nosotros hacer? Poner en las manos de Dios nuestros proyectos, porque nuestros caminos son humanos, pero Dios, que todo lo sabe, sabe por qué permite que nosotros pasemos por esos procesos y sabe de qué tenemos necesidad y Él nos la suple conforme a sus riquezas en gloria. Y Él sabe qué es lo mejor y Él nos da lo mejor, Él no nos da lo bueno. Nosotros buscamos lo bueno como las gallinas, estamos mirando así como las gallinas que pesco, pero Dios quiere que seamos como las águilas, pero en Cristo Jesús. Las águilas en medio de la adversidad se quedan quietas y la palabra de Dios que dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Y cuando nosotros nos metemos a ayudarle a Dios, oh my God, enredamos la pita por completo. Y después no encontramos ni dónde está el inicio ni el final. Y nos demoramos más en nuestro proceso, como cuando vamos en bus para Medellín o por tierra. Entonces,
En ese orden de ideas, en Hebreos 11 nos dice que debemos ser pacientes, porque cuando no vemos pronto la respuesta, buscamos ayudarle a Dios, y ahí es cuando realmente en nuestras fuerzas fracasamos. Hoy pregunto, ¿qué quiere Dios con cada uno de nosotros? ¿Realmente tenemos la fe? Cuando las circunstancias dicen algo y Dios dice otra cosa, yo le creo a Dios por encima de lo que yo vea. Totalmente. Y yo hoy les pregunto para que ustedes se contesten en sus casas, en su corazón. ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Qué clase de pensamientos tengo que paralizan mi vida? Que impidan que yo pueda ver el poder de Dios, que impidan que yo pueda avanzar. ¿Cuáles son esos obstáculos? Que yo no se los he puesto en las manos de Él para que Él obre milagros creativos en mi vida y yo pueda ser libre de la tormenta, yo pueda ser libre en mis pensamientos, en mis sentimientos y emociones. Y ese resultado es el que derriba mi gigante o lo fortalezca, de acuerdo a la naturaleza en la que yo esté viviendo. Si estoy en la naturaleza humana, listo, téngase de atrás. Pero si estoy en Dios, amárrese el cinturón, porque Dios es el que va en el volante. Cuando yo hago mis devocionales, yo le digo, Dios, muéstrame. A mí me gustan mucho las cosas muy didácticas. Yo le digo, Señor, muéstrame. Cuando yo voy en mi vehículo, este es mi vehículo en el que yo me transporto, esta es mi casa. Y cuando yo voy en mi vehículo, mi presente son los espejos, los laterales, el retrovisor es mi pasado, el panorámico es mi futuro. Mi futuro es incierto, yo no sé qué me voy a encontrar a la vuelta del camino. Si yo me descuido en mi presente, yo me puedo accidentar. Si yo voy distraído mirando mi retrovisor, que es mi pasado, yo me puedo accidentar. Pero aún mejor, si yo le entrego las llaves de mi carro y voy como copiloto y dejo que Dios maneje mi carro, ¿yo cómo voy? Descansado, relajado. Y así es como Dios quiere que viva el pueblo de Dios, que vivamos todos nosotros. En la universidad, cuando yo iba a la universidad, recién me estaba separando y todo el mundo me miraba, yo siempre estaba feliz. Y un día una persona me dijo, oiga, Amparito, ¿tú no tienes problemas? Pero nadie sabía la calidad de problemas que yo tenía. No tenía uno, ni dos, ni tres. Tenía todos los problemas del mundo, económicos, emocionales, sentimentales, de todo. Yo no entendía por qué Dios había permitido que yo pasara por esos procesos. Y entonces cuando ella me hace la pregunta, yo digo, miércoles, sí, yo pareciera que no tuviera problemas, pero yo vivía en gozo. Y por eso entendí que la palabra de Dios dice, venid y comprar vino y leche, porque es que el vino me hace vivir contentica, feliz, en el gozo del Espíritu Santo. Y yo todo el tiempo vivía feliz. Y yo me llevaba a Stephanie, que era la chiquita y era la alumna número último del salón, y todo el mundo era pendiente de la niña, y yo vivía feliz y me iba contando monedas para ir a la universidad, iba con todas las necesidades del mundo, con toda la escasez que yo tenía en ese momento. Pero saben, Dios nunca me faltó.
siempre suplió a mi necesidad, siempre me dio todo lo que yo necesitaba. Pero es que ¿saben qué? Quien tiene a Dios tiene todo. Nada me faltará, dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando dice nada, ¿qué partecita o qué área de mi vida está excluida? Ninguna. Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y hoy yo quiero preguntarles, ¿ustedes quieren esas riquezas en gloria en Cristo Jesús para sus vidas? ¿Cuántos necesitamos un milagro todos los días de nuestras vidas? Uy, muy pocos, gracias a Dios. O sea que Dios no va a estar muy ocupado para que me responda a todas mis necesidades, porque yo sí tengo muchas. ¿Quiénes necesitan que Dios vaya delante de ustedes como poderoso gigante? Amén. Porque Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza en medio de la adversidad. Vamos a orar y vamos a declarar que Jesús es nuestro Señor y que aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nunca temeré. Nunca temeré. El temor atrae las cosas negativas para mi vida. El miedo me paraliza en el momento. Y necesitamos ser libres para poder avanzar y para poder permitir que el Espíritu de Dios esté en nosotros y nos dé la victoria, y nos dé la victoria frente a lo que nos está esclavizando espiritualmente. Porque somos esclavos del miedo, somos esclavos del temor, somos esclavos de la inseguridad, de la indecisión, somos esclavos de nuestras pasiones y de nuestras concupiscencias. Y Dios quiere que seamos libres en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a dar gracias primeramente porque Dios tiene un propósito para con nuestras vidas y Él no nos deja avergonzados nunca, porque Él pelea nuestra batalla y Él ya nos dio la victoria, pero tenemos que profetizarla antes de tenerla. Dios nos dio la victoria, Dios nos protege, nos libera, nos restaura, nos restituye y nos prospera. No busquemos los afanes del mundo, que son las riquezas y nuestras necesidades, porque cuando yo busco de Dios, Él suple todas el resto de lo que yo necesito y nos da la victoria. Vamos a orar. Padre amado, delante de ti estamos, Señor, para darte gracias. Primeramente, gracias por darnos la vida. Y ayúdanos, Señor, a poder descansar en ti, Padre. A poder creerte, Señor, que tú derribas nuestros gigantes primero en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra palabra, en nuestra acción. Gracias por lo que estás haciendo en gran manera en nuestras vidas, en nuestras familias y en toda nuestra descendencia, Padre. Gracias porque tú nos das la victoria, porque en ti somos más que vencedores, Padre. Gracias porque tú fortaleces nuestra vida, nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en comunión contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser luz donde quiera que vayamos, Padre. Toma el control de nuestras vidas, Señor, y haznos invisibles para el mal. Señor, ayúdanos a ser determinados para caminar de tu mano poderosa y que nada ni nadie, ninguna adversidad, ninguna circunstancia nos aparte de ti, Padre. Ayúdanos a estar siempre en comunión contigo, Padre. Fortalécenos, guárdanos, guíanos, danos la victoria, Padre.
Gracias, Señor, porque tú tienes el control y tú nos llenas de ti, nos llenas de paz, nos llenas de amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, aún por las circunstancias que estemos pasando, Señor. Gracias, porque estas circunstancias nos fortalecen en ti, Padre, y nos acercan de tu mano, y nos ayudas a agarrarnos de ti para nunca más soltarnos, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te bendecimos en gran manera, y lo hacemos extensivo a nuestra generación, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres para siempre, mi Jesús. Gracias, porque yo sé que en cada corazón la unción de tu Espíritu está pudriendo todo yugo de destrucción y de muerte decretada a través de cada uno de nosotros, Padre, de nuestro entorno. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria frente a la adversidad. Tuyo es el poder y la gloria, Padre, y ayúdanos, Señor, siempre a estar cogidos de tu mano. Fortalécenos en la fe, Padre. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos creen que Dios es el Dios de los imposibles? Entonces, lo que usted quiera ya está hecho. Créanlo. No hay nada imposible para Dios. Y lo cantamos todos los días, pero a veces cuando salimos de aquí, volvemos y cargamos nuestro morral, en donde dice, la palabra, el cántico dice, nada es imposible, pero resulta que lo cantamos aquí, y cuando vamos a salir, volvimos y cogemos lo imposible para nosotros. Pero todo es posible para Dios, al que le cree. Todo es posible. Ustedes toman la decisión. Recuerden, nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Amén.